Buenas tardes todos y todas, bienvenidas a una nueva sesión de charlas virtuales. Estamos en esta segunda temporada en la cual tenemos la novedad de invitar en el programa de creadores mexicanos contemporáneos a un homólogo español, un agente o otro artista que tenga alguna relación con el Instituto de México en España o con el creador e invitado mexicano. En esta ocasión no podíamos tener dos profesionales más relacionadas una con la otra y ambas con México y España. Bienvenidas ambas, Blanca de la Torre y Tania Candiani. Gracias por aceptar esta invitación y estar aquí con nosotros. Muchas gracias, querida, por la invitación. Gracias, Mónica, un placer. Feliz de estar acá platicando con mi amiga. Voy a presentaros y luego después espero que podamos ir viendo un poco el trabajo que habéis hecho juntas y algún trabajo independiente de cada una. Empiezo contigo, Blanca. Blanca de la Torre nació en León en 1977, es historiadora y curadora con una impecable carrera que la ha llevado a ser actualmente la curadora en jefe de la 15ª edición de la Bienal de Cuenca en Ecuador. Que desde diciembre hasta el próximo 28 de febrero tiene como subtítulo Cambiar el verde por el azul. En la mencionada Bienal ha resultado una de las 3 ganadoras la artista mexicana Tania Candiani, y este es solo el último de los proyectos que os ha unido. Pero iremos descubriendo otros y bueno, leí hace unos días preparando esta charla que más de 15.000 visitantes han pasado por la Bienal y por tanto han visto vuestro trabajo desde su inauguración en diciembre del 2021. Enhorabuena a ambas por este último logro y proyecto. Voy a tratar de presentaros, como decía, condensando vuestros amplios currículums y desde luego desde aquí un honor teneros y iniciar esta charla con vosotras. Bueno, como decía Blanca, trabajas en la interacción del arte, los estudios culturales, la ecología y las prácticas sostenibles. Hasta el 2009 desarrollaste exposiciones en ciudades como Nueva York, Praga, Londres o Madrid, algunas desde el Musac de León, en esa época mítica del Musac, donde fuiste responsable de exposiciones. Desde el 2009 al 2014 te desempeñaste como comisaria, conservadora y responsable de exposiciones y proyectos de Artium, el Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo de Vitoria. Posteriormente has comisariado exposiciones en museos y centros de arte internacionales, destacando el MOCAV, el Museo de Arte Contemporáneo de Belgrado, de Serbia, o el Salzburger Kunstverein de Salzburg, Austria, entre otros. Eres experta en sostenibilidad, arte y cultura contemporánea. Además, también eres la directora del Aula Sostenible y las Jornadas del Bioceno en el Centro Atlántico de Las Palmas. Proyectos recientes, además del mencionado comisariado de la Bienal de Cuenca, del cual quiero que nos habléis profundamente, fue la magnífica muestra del año pasado, Estado de Sitio, en la Sala Moros de Logroño, con obras de Eugenia Ampudia, Cristina Lucas, Carlos Aires, Nuria Güell, Paula Rubio Infante o Maider López, entre otros, comisariada junto con Fernando Gómez de la Cuesta en torno a cómo la práctica artística se revela como un mecanismo de resistencia. Yo tuve la suerte de asistir en la activación de un performance de Carlos Aires, maravilloso, y bueno, felicidades también por ese otro proyecto, tantos que tendría que estar reiterando, ¿no? Mi felicitación por tu trabajo. Gracias. También has desarrollado Fabular un mundo diferente con la ECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, una muestra sostenible, como creo que también lo es la Bienal de Cuenca, ¿verdad? Con la mínima huella ecológica, para repensar el planeta desde la ecodependencia y el ecohumanismo. Actualmente creo que está en Lima, en el Centro Cultural de España en Lima, con obras de Glenda León, de Jorge García, de Isidro López Aparicio, Abelino Sala o PSJM. En 2018, firmas la curaduría de Inferno de Eugenio Ampudia en la Real Academia de España en Roma. Un abrazo desde aquí a Eugenio, querido amigo también de todas. Y a la vez desarrollaste el proyecto curatorial Cartografías Líquidas, que fue presentada en el Carrillo Gil y posteriormente en Artium, y a modo de cierre en Madrid, en nuestro espacio de carrera de San Jerónimo, en el Instituto de Cultura de México.
La exposición recogía la obra de 6 artistas mexicanos y 6 españoles en torno a la noción líquida de Bauman y en el marco de los 40 años de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros dos países. Este catálogo, por si alguien quiere revisarlo, está en la biblioteca Octavio Paz del Instituto y pertenece a esta exposición también con un nutrido e importante grupo de artistas, tanto de México como de España. Tu relación con México y con Tania ya venía de lejos, creo que desde el Artium, ¿no? Desde por ahí del 2009, por ahí. Pero bueno, querría mencionar el proyecto Cromática, que se presentó desde el 2015 al 2020 en el MACO de Oaxaca, en el Exconvento del Carmen, en Guadalajara, en el Museo de Arte Contemporáneo de Sonora, Hermosillo, en el Museo de Arte de Ciudad Juárez y en Estados Unidos, en el Albuquerque 516 Art, me parece, si no me equivoco, porque tuvo una buena itinerancia, ¿verdad? El futuro no es de nadie todavía, del 2015 al 2016, con obras de Eugenia Ampudia, tuvo lugar en el Centro de las Artes de Monterrey, en el Carrillo Gil de Ciudad de México, en el MACO de Oaxaca y también en Colombia, ¿no? En Bogotá, en el NC Art. También tuviste una residencia en Casaguabi en el 2015. Eso por un poco de resumir tu relación también con México, ¿no? Estos últimos puntos. Y bueno, pues añadir que eres asesora a muchos museos nacionales, impartes conferencias y seminarios internacionalmente, que ha sido difícil pillarte en esta ocasión, ¿no? Previo a estos días antes de inaugurar toda la Semana de Arte en Madrid. Y bueno, eres, entre otras cosas, miembro del jurado del Premio Nacional de Artes Plásticas de España, entre muchos otros. Luego espero que nos cuentes también en estos próximos días qué es lo que vas a presentar, que creo que es primicia, ¿no? En el día 25. Bueno, como condensación, este es mi resumen, ¿no? Para ti, Blanca. Ahora voy contigo, Tania, porque la idea es esa, que habléis un poco a la vez, ¿no? Tania Candiani nació en Tijuana en 1974, ¿no? ¿No naciste en Tijuana? Sí, en Ciudad de México. Luego viví en Tijuana 15 años, pero okay. Me hice en Tijuana, perdón. Sí, digo, bueno. sí. Yo soy tijuanense de corazón. Yo te conocí como de Tijuana, hace 17 años que se expuso Tijuana Sessions en el marco de Arco 2005 en Alcalá 31 con una curaduría de Príamo Lozada y Tayana Pimentel. También es una publicación que tenemos en la biblioteca y que es un recuerdo muy bonito también porque desapareció Príamo y era un hombre maravilloso. Y yo te conocí como un artista de Tijuana, por eso igual el error, perdón, ¿eh? Bueno, Tania es una artista interdisciplinar, premiada en la 15ª edición de la Bienal de Cuenca, como he dicho al principio, y hemos mencionado. También expones en estos momentos en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires y en la colectiva de la colección Otazu, en la Casa de México, junto a Jimena Labra, Teresa Margolles o Héctor Zamora, entre otros. También estás en la muestra Pulso del Centro Cultural de España en México, o acaba de terminar, creo, justo, lo tenía como que estabas, pero creo que acabó hace 2 días, exacto, sí. Estuvo desde septiembre. En Madrid acabas de terminar también En esta vida y otra vida, en una colectiva en la Galería Alban Bourdois, donde presentaste una maravillosa obra, Nombrar el agua, un video con 22 piezas de impresión 3D en arcilla, representando el volumen, en volumen el sonido de unas palabras, las palabras en distintas lenguas originarias, ¿verdad? Que tiene que ver sobre el agua, sí. En marzo estarás invitada a la 23 edición de la Bienal de Sydney. Fuiste representante de la 56ª edición de la Bienal de Venecia, representante de México, junto a Luis Felipe Ortega en el 2015.
donde se presentó Processing Nature, un proyecto entre la escultura, la instalación, el arte sonoro y el arte visual, concebida también en los límites entre el urbanismo, la arquitectura y la ingeniería. En México has expuesto en multitud de lugares, por mencionar algunos, en el CECUT, en el Festival Cervantino, en el Laboratorio Arte Alameda, en la Sala de Arte Público Siqueiros y evidentemente todas las que ya he mencionado con el proyecto de cromática en el MACO, en el Convento del Carmen, en el Museo de Arte Contemporáneo Sonora. Y bueno, tu obra se desarrolla en la intersección entre los lenguajes fónico, gráficos, lingüísticos y tecnológicos. Tu práctica se basa en hallazgos que ocurren durante procesos de investigación no académicos que luego traduces y materializas en registros formales y discursivos. Tu importante trayectoria internacional comprende haber expuesto en Argentina, España, Estados Unidos, Italia, México, entre otros muchos países. Obtuviste la beca de investigación artística del Smithsonian en 2016, la beca Guggenheim en el 2011, la Fundación Cultural Vancomer en el 2013 y también el prestigioso Premio de Arte Electrónica, el Prize Art Electrónica de Austria en el 2013. Eres miembro del Sistema Nacional de Creadores desde el año 2000, también por mencionar tu relación con Blanca desarrollasteis el proyecto Serendipia en el 2013, que espero que también nos presentéis. Y bueno, también es difícil condensar tantos años de trayectoria y un corpus de obra tan importante, tan trascendente, y sobre todo esa evolución en tu trabajo que te conocí más como artista multimedia y cómo has ido desarrollando, trabajando con comunidades y trabajando con muchos grupos de profesionales, cómo has ido desarrollando un corpus tan trascendente, tan importante. Para mí es un honor estar hoy escuchándoos y presentándoos a quien no haya tenido todavía la oportunidad de conoceros. Tengo que decirte que una expo tuya que durante mucho tiempo he recordado y que la presenté en varias ediciones del máster de la Fábrica de Gestión Cultural, era 5 variaciones de circunstancias fónicas que desarrollaste en el Laboratorio Arte Alameda. Es un precioso proyecto que me quedé con las ganas de traer en su momento, tengo que confesártelo, a España. Y bueno, querría comenzar contigo pidiéndote que enseñes la pieza Arpas de Agua, premiada en la Bienal, o bueno, ahora estructuráis como queráis, pero me encantaría que me contarais cómo es el proceso de trabajo entre vosotras para este proyecto y si se desarrolló la obra un poco para este evento o fue como que tú ya la habías desarrollado y posteriormente Blanca te invitó a participar en la Bienal. Bueno, o sea, igual es un poco que eso, a ver si va fluyendo la cosa. Vale, no, vamos comentando. Bueno, lo primero, gracias de nuevo, Mónica, y gracias al IMEX. Y bueno, pues un placer estar como en casa, como siempre, en todo lo que tiene que ver con México y con Tania, por supuesto, que es como hermana, ¿no? Bueno, matices del currículum, entre otras cosas, que el Premio Nacional, yo fui jurado un año solamente, pero bueno, hay más cositas de estas. De todos modos, siempre tiene gracia cómo cada uno sintetiza los currículums de manera diferente, ¿no? Claro, eso es porque no me habéis mandado vosotros el resumen. Eso es cierto, no, pero siempre es muy curioso cuando mandas un currículum y cómo en cada sitio hacen una síntesis completamente diferente, que a veces parecen como currículums distintos, lo cual es emocionante incluso. No, fenomenal. Sin más, yo creo que lo que vamos a hacer, que hemos comentado Tania y yo, que va a funcionar de manera más fluida, es vamos a ir comentando algunos de esos proyectos que hemos hecho, ¿no? Y vamos a ir saltando de la una a la otra. Yo en algunos casos me limitaré como a hacer más como una introducción general de lo que era la idea curatorial, para que luego Tania profundice más en la elaboración de su pieza y por supuesto que, claro, que comentamos cómo fue todo ese proceso de trabajo, que en la mayoría de los casos sí que tiene como ese componente muy procesual, ¿no? Y muy de proyectos de largo aliento, digamos, ¿no? Y que implican,
bueno, muchas horas, muchos días y mucho tiempo compartido. Sin más, en líneas generales simplemente comentar que pues para mí la curaduría es, bueno, una práctica crítica y artística, ¿no? Pero de carácter expandido, ¿no? Para mí es como un dispositivo para pensar, para repensar las posiciones, para entender el lugar el lugar que ocupamos, ¿no? En el mundo también, y para comprender el mundo, para generar conocimiento, pero sobre todo también para apelar a la acción. Creo que los discursos han de ir acompasados con las actitudes, ¿no? Y con los modos de hacer. Y por eso cuando solamente se aborda la crisis ecosocial desde los contenidos, ¿no? sin un aparato y sin una estructura que afiance esa coherencia, considero que el mensaje, pues bueno, corre el riesgo de desactivarse. Y en esa línea es en la que, bueno, en la que he venido trabajando en estos proyectos que comentabas, y especialmente en la Bienal de Cuenca, que en este caso, bueno, pues eso, trabajamos para intentar buscar la mayor sostenibilidad, digamos, del proyecto a lo largo de todo el ciclo de vida del mismo, teniendo en cuenta siempre, bueno, que a mí nunca me gusta hablar de una exposición sostenible o una Bienal sostenible así en términos generales, porque, bueno, pues realmente no existe, ¿no? Vivimos además en una profesión que implica navegar muchas contradicciones, y una de ellas es precisamente la huella ecológica, ¿no? Que conlleva absolutamente todo lo que hacemos, pero sí hay algo que caracteriza, digamos, mis proyectos, y es el desarrollo de una serie de decálogos o de pautas, digamos, de sostenibilidad o de parámetros a seguir, ¿no? En ese sentido, la Bienal sí has limitado la huella, ¿no? Creo que has Sí, producido sí. en Ecuador ciertas piezas, no ha habido tanto traslado de obras, o sea, que no estuviera en un contexto ecológico y luego generara por detrás una huella terrible, ¿no? Lo que voy a hacer es una breve síntesis así genérica de la Bienal, y luego ya pasamos a hablar en específico de la obra de Tania y que nos cuente en detalle. Eres invitada también, no solo enseñes lo de Tania, te invito a que también enseñes algunas obras que hay. Pero, bueno, creo que tiene más sentido, vamos a centrarnos solo en esa conversación entre Tania y yo, ¿no? Yo voy a hablar en líneas generales del resto de la Bienal, pero además es que si no nos podríamos eternizar. Venga, vamos. Voy a poneros aquí unas imágenes. ¿Las estáis viendo bien? Sí, perfecto. Bueno, pues esta fue esa imagen, ese anuncio como de preparación. Y bueno, pues eso se trata de una Bienal, como comentábamos, que cree en la sostenibilidad como un modo no solo de pensar, sino de operar, ¿no? Que acorta distancias entre esas actitudes y esos modos, esos discursos y esa manera de llevarlos a cabo, ¿no? Y en trabajar pues en la creación de posibilidades, de alternativas, ¿no? Pues de escucha y de atención, digamos, al medio ambiente. Y bueno, esto que veis aquí es el subtítulo. El título de Bioceno, el Bienal del Bioceno que habéis visto, alude a ese concepto que llevo también años trabajando, que forma parte de mi tesis, que es básicamente una propuesta a una nueva era que sitúe la vida en el centro, ¿no? Que sitúe la vida en el centro, el cuidado de la vida y la biosfera en su conjunto. Yo he sido muy crítica desde siempre con ese concepto del antropoceno, ¿no? Porque considero que elude pues esas connotaciones económicas, sociales, políticas y especialmente coloniales del término, ¿no? Antropoceno, y que además distribuye de manera homogénea la responsabilidad entre todos los humanos, ¿no? entre todos los antropos. Entonces, bueno, a partir de ahí propongo pues ese post-antropoceno, o sea, ese bioceno como post-antropoceno, o simplemente esa sustitución del antropoceno por el bioceno. Y en el caso del subtítulo, ese cambiar el verde por azul, pues alude al greenwashing, ¿no? Esa estrategia corporativa que se apoderó del color verde y, bueno, propongo un giro en los colores, un giro simbólico, una propuesta simbólica para la construcción de un nuevo relato, ¿no? En concreto, en la Bienal de Cuenca, bueno, entre otras cosas, el agua tiene un protagonismo especial, y pues tanto el agua como la acción ante la emergencia climática, las políticas extractivistas, ¿no? La preservación de la biodiversidad, el cuidado de la tierra, del mar, del aire,
la contaminación, la destrucción de hábitats, ¿no? Las comunidades de pueblos originarios, bueno, todo ello forma una narrativa socioambiental muchísimo más compleja e interconectada que aquella que nos hizo creer en el verde como el color de la ecología, ¿no? Viene de ahí. Y dicho esto, todas esas problemáticas se abordan en torno a 3 ejes. Este eje que veis aquí de conocimiento ancestral y de otras epistemologías, ¿no? El rescatar las tradiciones de las comunidades, la sabiduría de los pueblos originarios y los campesinos, ¿no? Y poner ese énfasis especial también en los conocimientos bioculturales. Luego ese segundo eje de ecofeminismo crítico o ecofeminismos, que implica pues, operar en una línea de pensamiento y de acción que aúne pensamiento y ecología, ¿no? Partiendo de la ecodependencia y la interdependencia, y además relacionado especialmente con ese eje anterior de recuperar el conocimiento y el cuidado en torno a la Pachamama, ¿no? Y finalmente, escenarios futuribles, ¿no? Concebir el arte como un medio eficaz para construir escenarios probables y posibles, alimentado por esa ficción especulativa en torno a utopías y a alternativas de mañana. Y los 3 ejes están interrelacionados. En la mayor parte de las ocasiones podemos ver puntos de conexión en las obras de los artistas entre unos ejes y otros. Bueno, y como comentaba, en la Bienal una vez más desarrollé unas pautas de sostenibilidad, en este caso a modo de catálogo, que son estas que veis aquí en la pantalla, ¿no? Pues por un lado ecofeminismos, ecofeminismos en contenidos y en actitudes, ¿no? Atendiendo a esas ecodependencias e interdependencias que comentábamos, prestando atención a los procesos invisibles y también teniendo en cuenta que somos un 67%, bueno, que eran un 67% de mujeres artistas participantes. En el equipo también, un 70% de mujeres. Y artistas, pues eso, es el 67%. Un menos es más, que veis ahí, que es también menos artistas. Eso fue prácticamente la primera decisión que tomé al comenzar la Bienal, el apostar por menos artistas, pero dedicar más espacio a cada uno de ellos, menos espacios expositivos también, pero más cercanos, ¿no? Para reivindicar también ese caminar, ese disfrutar del paseo, ¿no? La pausa, otra concepción del tiempo. Para no coger transporte también, ¿no? Entre el desplazamiento. Para mí era clave, eso era clave, evitar todo tipo de transporte, ¿no? Que todo el mundo pudiese disfrutar de ese caminar y de esa cercanía. La reducción de huella ecológica, ¿no? El prestar atención a la huella de carbono y a los recursos empleados a lo largo de todo el ciclo de vida, ¿no? Del proyecto, a minimizar los recursos hídricos, energéticos, etcétera. Y el tema de los transportes que comentabas antes, solamente 2 obras internacionales han sido transportadas, y además una cosa bastante pequeñita, ¿no? El resto ha sido pues un poco este siguiente punto que veis aquí, ¿no? Apostar por la producción local, por el kilómetro cero, ¿no? Los materiales de cercanía, evitar emisiones, pero no solamente evitar esas emisiones, sino fomentar el tejido productivo, ¿no? El tejido productivo y comercial autóctono, y apostar además por materiales locales, cestería, paja, toquilla, madera local, etcétera. Que esto nos lleva a ese quinto punto que veis aquí, esos materiales naturales y biodegradables, pues evitando materiales contaminantes, apostando pues, por los biodegradables, que iban pues, de todo, desde almidón de maíz a totora, pegamento de resina de plantas, etcétera. Y dar una segunda vida a los que no fuesen biodegradables, ¿no? Los carteles, por ejemplo, se van a diseñar para que se reutilicen en las bolsas de las publicaciones de los catálogos o en merchandising de carteritas, etc. Luego veis aquí economía circular, ¿no? Diseñando pues, ese plan de residuos que comentamos para dar una segunda vida a los materiales, con el ejemplo este que os puse de las carteritas con las que hacemos a partir de los carteles y materiales gráficos, pero también con las donaciones a las comunidades de pues la mayor parte de los materiales, ¿no? De buena parte de esos materiales. Luego, ¿qué más hay por aquí? Decrecimiento y buen vivir, ¿no? Esa apuesta por decrecer
disminuir el consumo y la producción, que tiene también que ver además con reestructurar los sistemas de producción, ¿no? O apoyar esa reestructuración de los sistemas de producción y de redistribución de la riqueza, ¿no? Y por supuesto apostar por ese buen vivir del que, ¿no? Ese buen vivir, ese summa causa y propio de la cosmovisión andina del que tanto tendríamos que aprender en Europa, ¿no? A ver, ¿qué más teníamos por aquí? ¿Qué más me falta? Comunidad. Supongo que contratando también equipos y empresas locales, ¿no? efectivamente, ¿no? Entender que la comunidad que nos rodea forma parte también de la Bienal, es parte de nuestro ecosistema y entonces, bueno, hay que trabajar con ella para producir la mayoría de las obras, poniendo en valor esa pequeña artesanía local también, y especialmente frente a las grandes corporaciones, ¿no? Y me faltan por aquí un par de ellas, discurso positivo, ¿no? En línea con pues, cómo el arte nos posibilita la construcción de nuevos relatos y cómo, como decía antes, el discurso ecosocial debe caminar de mano de la praxis, ¿no? Hay que crear alternativas, soluciones, ¿no? Apelar a la imaginación, a la innovación, que todo esto van a ser puntos que vamos a ver muy bien en el trabajo de Tania, ¿no? Y ese inventar, reinventar, probar y diseñar nuevas posibilidades desde ese entorno cercano. Y luego ya por último, estas 10 Rs que veis aquí, que solo las voy a poner así en la pantalla, no me voy a entretener para centrarnos en lo que nos ocupa, pero bueno, hicimos estas 10 Rs, pues que algunas tienen que ver con eso que hemos comentado hasta ahora, pero que básicamente nos llevaron a no construir ningún tipo de material museográfico tampoco, ¿no? Reutilizar pues todo tipo de dispositivos expositivos, arreglar otros, hacer de unos materiales, construir otros, ¿no? Actualizar materiales y objetos para darles nuevos usos, ¿no? Desde, por ejemplo, vidrios de una mesa los reutilizamos para utilizar, o sea, como vidrios de fotografías, como el vidrio para adaptar a los marcos que teníamos de fotografías. Bueno, solamente por poner así un ejemplo, y así ya pasar a la obra fantástica de Tania, pero yo tengo aquí una imagen como bastante mala porque yo soy un desastre absoluto con el tema de imágenes, Tania lo sabe muy bien, entonces voy a dejar que comparta pantalla a ella y nos muestre unas arpas de agua se llama, ¿no? Se llaman arpas de agua, sí, y voy a enseñar ya unas imágenes maravillosas. Fue precioso que Blanca me invitara a esta Bienal, que además es, yo siento que es el punto, pues como es el proyecto más reciente, es el punto en el que la evolución de todo el pensamiento y todas estas maneras de pensar y de actuar que tiene ella respecto a la curaduría y su vida misma, que es su trabajo, florecieron de esa manera en esta Bienal, que además tuve la suerte de poder ir y convivir con los artistas que estuvimos presentes ahí. Se hizo una comunidad de verdad, o sea, fue hermosa la manera en la que Blanca entretejió los trabajos y el pensamiento de todos. Creó un entorno de complicidad, de conciencia y de alegría que nos hizo además tener grandes conversaciones. O sea, yo creo que ha sido la Bienal que yo más he disfrutado by far, y fue precioso trabajar allá con las dificultades que implica la producción a la distancia y demás, pero bueno, fue maravilloso. Voy a contar un poquito cómo funcionó a propósito de la primera pregunta, Mónica, donde quería saber si era un proyecto que ya existía o no. Pues no, siempre trabajamos desde cero. Con Blanca nos gusta empezar a pensar juntas. Entonces voy a poner pronto esta presentación, que fue lo primero que yo le envié a Blanca, fue los apuntes de cómo estaba pensando hacerlo. Yo había tenido suerte de estar en Cuenca ya para la Bienal la Bienal que fue en el 2011, me parece, la primera vez que estuve en Cuenca, invitada por Katia Casal, que fue ahora la directora de la Bienal. Y cuando fui a Cuenca trabajé con tarjetas perforadas, después trabajé con telares, y esta pieza que estamos viendo acá pertenece a Cromática, que es una de las piezas
que hice junto con, en la curaduría y experiencia increíble de vida que tuvimos Blanca y yo en Oaxaca, que la idea fue convertir un telar en desuso, era un telar que estaba cayéndose a pedazos, y la idea está de darle otra vida a las cosas, que tiene muchísimo que ver con lo que está platicando Blanca y con mi práctica también, de que yo no creo en la obsolescencia, creo que las máquinas, los objetos y las cosas materiales tienen esta posibilidad de ser una otra cosa al momento de transformarlas y trabajar con otra gente para ello. Para este telar, que además está bueno platicarlo porque tiene que ver con esta misma manera en la que trabajé en Cuenca, una vez que compramos la carcasa, digamos, del telar antiguo, que por cierto, ahora la mostramos en Sonamaco, y llegó una persona especialista en telares y nos dijo que el telar es de aproximadamente entre 1860 y 1870, por la tecnología de los peines. Entonces, bueno, es un telar así de antiguo. Y trabajamos con 2 lauderos locales de Oaxaca para poder convertir la pieza en un instrumento de cuerdas. La segunda vez que hice un telar, o sea, un instrumento musical de cuerdas basado en un telar, fue en la Bienal de Kochi en 2018, que hice un instrumento un poquito más sofisticado que se tocaba desde 2 lados. De un lado tenía la afinación oriental, como de instrumento hindú, que tienen el arco mucho más alto como los sitars, y del otro era más como una afinación occidental y podía ser tocado simultáneamente. Ahí fue lindo tener a un luthier mexicano viajando a India para trabajar junto con el otro luthier y poder compartir conocimientos y discutir maneras de hacer y aprender uno del otro, que eso es parte integral de los procesos que también comparto con Blanca en esta idea de ir sumando y entendiendo lo local. Acá está una imagen de ese telar. Y acá vuelvo al 2011, cuando hice telar. Ahí trabajé con un artesano que estuvo bordando durante la primera semana de la Bienal en su telar de cintura, los procesos de cómo bordar en telar de cintura. Siempre me parece importante que la misma máquina y la tecnología hable de sí misma. Esa es la evolución de la pieza de Cuenca. Entonces, para la Bienal del Bioceno, yo le dije a Blanca que quería hacer, ella también me dijo, estaría bonito que hiciéramos alguno de estos instrumentos que haces tú. Y pensé partiendo de esta idea de hacer que suenen los trazos de los ríos. Esta pieza que estamos viendo acá se llama Ríos entubados, ríos antiguos, ríos muertos, y consiste en 24 cajitas musicales que tienen, tanto en la caja de resonancia como en el cilindro de la caja musical, el dibujo del trazo que los ríos tenían sobre la superficie antes de ser entubados. Esta es una imagen que me conmueve muchísimo, el pensar que ese dibujo que los ríos hacen sobre la tierra y sobre el territorio desaparece cuando los metemos en tubos y los desaparecemos de la faz de la tierra. El gesto de dibujar, bueno, sobre un cilindro, lo que se hace es que el cilindro se construye con el dibujo realzado, y no sabes cómo suena el río hasta que no lo tocas, una vez que le das vuelta y se convierte en sonido. Entonces, a Blanca le propuse pensar en este trazo de los ríos. Cuenca está atravesado por 4 ríos, y lo que yo hice fue, voy a ponerle la otra imagen de las piezas que está acá, un momentito. ¿Sí ven? Sí. Sí, se ve, sí. Fue conseguir una serie de telares, para poder continuar con la idea de trabajar sobre el telar, que a mí me parece un discurso importante porque tiene que ver con el reuso de tecnologías. Estas máquinas que vemos son unas tejedoras circulares que son una evolución del telar manual, pero también están descontinuadas. En la fábrica que nos las donó, que es la Pasamanería Tosi, pues las tenían arrumbadas un poco, y son unas máquinas que en su momento fueron súper sofisticadas. Estas máquinas sostienen
estas cajas de resonancia en donde también está tallado, a ver si hay una imagen donde se ve más la talla del arpa. En la tercera, creo, se nota un poco más, a lo mejor. ¿No esa? No, es que la caja se tiene que ver desde abajo, pero bueno, en las cajas creo que se alcanza a ver. La caja en la parte de abajo tiene el dibujo de los ríos y también están bordados en las telas que vemos colgando encima de cada una de las arpas. Y las cuerdas salen por el dibujo de los ríos y esta pluma va tocando constantemente las cuerdas de tal manera que es una celebración o una petición para que los ríos suenen siempre. En Cuenca le tienen mucho aprecio a los ríos y los tienen muy cuidados, entonces es una manera de celebrar este sonido de los ríos. Voy a poner un pedacito del video. Honrando también la memoria, ¿no? La memoria de estos ríos vivos. Afortunadamente estos ríos sí están vivos. Full screen. A ver si se escucha. Sí. Ahí se ven los ríos por debajo. Ahí se ve, sí, se ve el dibujo. Allá atrás se ve Carolina Caicedo. Voy a dejar de compartir para contar un par de cosas. Que fue, también acá trabajé con una familia de lauderos con tradición, desde el abuelo, luego pasó al padre, luego pasó al hijo, y en esta pieza trabajaron el padre y el hijo en la solución de la pieza, que fue compleja en el sentido que me acuerdo, ¿te acuerdas, Blanca, que decían, es que no se puede hacer un arpa tan alta? No hay manera de que pongamos la caja de resonancia tan arriba de la base y eso es imposible. Y decía, no, me decía, es que nunca se ha hecho eso. Yo precisamente. Lo que se trata es de reinventar los objetos comunes y entender otras maneras de pensarlos, ¿no? Pero, ¿trabajaste allí con lauderos de Ecuador? Sí, de Cuenca. Así es. Y las Todo tejedoras se construyó. Las tejedoras, los tejidos se hicieron en México con un colectivo de tejedoras poblanas y con hilo teñido en azul añil, que también es una práctica que me interesa muchísimo y que viene desde el proyecto compartido con Blanca en Cromática. Cromática fue una experiencia que a mí, o sea, que me cambió la vida y la práctica artística de muchas maneras, que tuvimos la suerte de vivir día a día con Blanca de una manera súper profunda y creativa. Estuvimos un mes en Oaxaca ideando las piezas. Yo tenía ciertas ideas, me acuerdo que lo primero que yo quería hacer era, y era creo que lo único que teníamos medio claro, quería llevar el proceso del azul añil al museo. Hay un proceso artesanal que se llama el proceso de las 3 pilas, y me acuerdo que con Blanca decíamos, es que estaría hermoso poderlo poner en el patio y rehacerlo ahí. Y ahí empezó todo, y ahí aprendimos las dos de la gente, de los artesanos, de los especialistas, de los tejedores, de los ceramistas, y fue creciendo en conversaciones. O sea, pasábamos las tardes buscando frases sobre el color para una pieza que se llamó Acerca del rojo, acerca del azul y acerca del amarillo, que además nos divertíamos muchísimo leyendo y buscando referencias para hablar sobre el color, y a toda la gente con las que nos encontrábamos le hablábamos de eso y empezaban a buscar frases que tuvieran que ver con el color, y con ese pretexto transitamos por las maneras de hacer los pigmentos y también por toda la parte cultural que tiene que ver con el color, la parte histórica, y ese proyecto se convirtió en un curacorazones, pero además ha seguido siendo guía para mi práctica actual.
¿no? Sí, fue mágico. O sea, ese proyecto fue absolutamente mágico. Para mí también. Aparte de lo transformador que estáis compartiendo generosamente del proceso y luego viendo el resultado final, los que somos observadores de lejos, aparte de esa riqueza que tuvo para vosotras y para vuestra propia transformación, tenía una belleza final, que no sé si es por ese respeto a los artesanos o la propia, ese momento que vivisteis, ¿no? De comunión o de coproducir algo desde esa honestidad y esa intensidad que estaba compartiendo Tania, pero... Es que era vida, o sea, Claro. estábamos, era mucho más que trabajo, ¿no? Era un aprendizaje, además, continuo, un disfrute, un ensayo, además, ¿no? Porque sí que había un componente de improvisación, ¿no? Y de ir haciendo en el camino y de ir al final también tejiendo hilos, que además creo que vienen muy a colación la metáfora en este caso, pero cómo una cosa nos llevaba a otra, ¿no? Cómo todo iba teniendo más sentido y a medida que íbamos leyendo más cosas sobre el color, porque estuvimos, aparte del tiempo que pasamos físico en Oaxaca, completamente obsesionadas y centradas 100% en el tema, pero fueron... Meses. Iba a decir meses, yo creo que hasta más. Sí, Cada más. vez que caía en nuestras manos cualquier libro, cualquier documento, cualquier cosa que tuviese que ver con el color, con procesos tradicionales, ¿no? Y con procesos naturales dentro del color. O sea, cualquier cosa que tenía que ver con eso, que caía en nuestras manos, fuese la hora del día y el día que fuera, nos lo estábamos pasando, nos llamábamos, nos emocionábamos, nos lo leíamos todo. O sea, era como una... Estaba pensando ahora que en la charla anterior hablaba con dos diseñadoras de cómo en España se ha ido perdiendo toda la tradición artesanal y recordaba los telares que yo visitaba porque tengo familia en León, que eso me une contigo, y recordaba los telares antiguos que había en León en muchas poblaciones pequeñas, de los tejidos de las mantas, tú sabrás dónde estaban ubicados, porque yo ya no me acuerdo, pero cómo esto lo hemos podido vivir, pero ya ha desaparecido. Entonces, esta revalorización en el momento presente, antes de que esto pueda desaparecer, donde todavía existe, me parece fundamental, y no ya solo desde los procesos de diseño, sino desde el arte. Bueno, para nosotras... Acá no está, es Claro. un lugar donde está muy vivo. O sea, Claro, Oaxaca sí tiene una tradición textil sumamente rica, que además sigue creciendo y tiene muchísima relación con diseñadores, con artistas y también con el turismo. O sea, hay como varias ramas. Sí. Digo que hay otros lugares donde sí se ha dejado desaparecer, ¿no? Una de las cosas que fue importante también, que entendimos Blanca y yo en este proceso, que además luego yo me llevé de acá y seguí utilizando, fue el hecho de mantener vivo el espacio expositivo con trabajo. Que yo lo había hecho alguna vez como un primer gesto, justo en una curaduría con Priamo Lozada, en un proyecto que se llamó La Constancia. Bueno, el proyecto mío se llamó La Constancia Intervenida. Esto se hizo en una fábrica textil de Puebla que estaba en abandono. Y yo estuve un mes entero ahí metida trabajando como para devolverle la vida al sitio. Pero no lo había entendido en el sentido del sonido de la labor, tal como apareció en cromática y luego se hizo presente en general. Y fue meter el telar, este telar gigante, que era un telar de casi 2 metros de ancho, un poco más. Entonces, desde que la gente entraba al museo, podía escuchar el golpe del telar, ¡paz! ¡Paz! Estaba vivo el lugar y había un artesano trabajando todos los días en el sitio, entonces la gente entraba y podía escuchar el sonido. Y el resto de la exposición tenía videos justo del sonido que sucede tras cualquier acto manual,
Tras cualquier labor manual, eso tiene que ver con un ritmo y un movimiento constante, una repetición del cuerpo, una coreografía del trabajo que genera un sonido muy particular y sumamente bello. Y en este caso lo llevamos en vivo y después lo volvimos a utilizar y a pensar juntas de esa manera, ¿no, Blanca? Sí, no, absolutamente. Luego había otra cosa que para mí, que a mí me cambió la vida también, que fue el de verdad entender y sentir cómo toda esa sabiduría ancestral no se podía perder y era clave en un momento, ¿no?, como el que estamos. O sea, teníamos momentos, ¿verdad?, como de, wow, ahora lo entiendo todo, ¿no? Como de... Epifanía, ¿no? Todo, sí, como, bueno, todo conectaba, ¿no? Y de hecho, precisamente en este proyecto, por ejemplo, en ningún momento hablamos, Tania y yo, de ese tipo de parámetros de sostenibilidad o no hicimos un decálogo específico, pero en todo momento lo respetábamos desde otro lugar. Es decir, en ningún momento quisimos utilizar procesos industriales, ¿no? Solamente apostamos por trabajar con las comunidades, apostamos solo por trabajar con artesanos, con materiales naturales en todo momento. Lo mismo es que no había químicos, no había tóxicos, sino, ¿no? O sea, con un respeto absoluto por el trabajar con el ecosistema que estábamos además viviendo, porque ahí estábamos viviendo también ese proceso tan bonito dentro de lo procesual de estar viviendo a la vez que se va creando todo. Como comentaba antes Tania, es que cuando comenzamos este proyecto, pues casi no sabíamos qué hacer más allá del tema del azul añil que comentaba Tania, ¿no? Que cuando me lo contó fue como, ¡guau! ¡Qué maravilla! Y a partir de ahí, no sé, cada vez todo tenía más sentido, cada vez salían más cosas, cada vez una cosa nos llevaba a la otra, todo iba enlazándose, digamos, de una manera como muy orgánica, muy natural, de unas piezas salían otras y siempre disfrutando además el proceso muchísimo, ¿no? Incluyendo esa parte procesual, esos tiempos, ¿no? Como parte de todo ello, ¿no? Fue especialmente... Ahora que dices, Blanca, de los tiempos, o sea, me acuerdo precisamente cuando fuimos a ver al don Octaviano, que es le llaman el guardián del Jiquilte. Me voy a ir rápido a buscarlo a él y ahorita nos regresamos acá. Ahí está don Octaviano. Ahí no está. Sí, está. Fuimos a buscarlo y para ver el lugar, un lugar que se llama Niltepec, que está bien lejos de Oaxaca, como 4 horas por la sierra. Y para conocer la planta de donde sale el azul añil. Y que es lindo porque es donde nace el azul, es todo verde, ¿no? Eran unas plantaciones preciosas, enormes, y nos estuvo hablando de la planta y de cómo hacían el proceso en unas tinas antiquísimas que tenían como 200 años y cómo encima de donde hacen el añil crecía un frutito, pero sin ese fruto no puede suceder el proceso de oxidación. Era una cosa que tenía que ver con lo mágico de la naturaleza y también con la serendipia, que es algo que Blanca y yo compartimos y atesoramos. Cuando por fin lo convencimos de que yo rehiciera las tinas en el museo, que son estas, por supuesto en mucho más chiquito, o sea, me hizo un diagrama, las hicimos dentro del museo, las dejamos listas y se abrió la exposición y la planta pues todavía no estaba y abrimos la exposición con las tinas sin usar todavía. Y además no sabíamos si se iba a usar porque nos dijo, pues puede ser que la planta no dé azul este año. No lo sabemos porque todo depende de la naturaleza y no le puedo decir para cuándo porque son los tiempos de la naturaleza, que es algo que nos entró el chip así de una manera hermosa en comprender. Yo no le puedo decir a la planta, ándale, apúrate porque tengo un opening. Fue hermosa esa pausa y esa espera, no impaciente, era una espera emocionada de a ver si daba la planta este año, ¿no? Y hubo un día que, estando yo en México ya, o sea, ya habíamos inaugurado, Blanca ya estaba en España o no sé dónde andaba, y de pronto me habló y me dijo, señora Tania, ya véngase ya con el camión porque la planta ya está lista. La planta está lista cuando tiene unos puntitos amarillos. Entonces, total,
se movieron en Oaxaca con Ceci, la directora de Maco, que le puso muchísimas pilas al proyecto. Consiguió una camioneta, mandaron por las plantas, trajeron las plantas y durante 2 días el museo estuvo abierto, sin cerrar en las noches, porque el proceso del azul no puede interrumpirse. Trajeron agua de río, pusieron las plantas y empezaron a remar el color, que es lo que hacen. Así se llama el proceso. Así estaban y ellos remaron el color y pudimos conseguir añil Pero esa cosa, ese tiempo de la naturaleza, eso me refería con estos nuevos entendimientos de que todo tiene su tiempo y lo vimos en procesos vivos como esta otra, ¿no? Como Noches y Blanca, ¿no? Sí, y ese formar parte del proceso, además, desde lo matérico también. En el caso de remar el color, por ejemplo, que decías, recuerdo cuando estábamos las dos subidas en la pila dándole, y de hecho creo que tengo por ahí todavía la camiseta manchada, toda llena de manchones de azul, que no se fueron nunca. O en el caso de la molienda, ¿no? Lo mismo. Molienda de la grana, de cochinilla. Claro, en esa performance donde nosotras Estaba estábamos. viendo las manos de la mujer que lo estaba, que están teñidas. Nosotras molíamos también la grana. Hicimos Sí, aquí no está la foto, pero está Blanca moliendo también. Nosotros molimos. Sí, y bueno, eso. Un molcajete, no un malcajete, ¿no? Sí. Una especie. Unos metates. Y también mucha investigación histórica, Claro, todo el color, la extracción del color, trabajar los bordados con especialistas que bordan, y la historia de los bordados de acerca del color es muy conmovedora. En este caso, este bordado lo hizo una mujer que es como buenísima, hace unos bordados sobre vestidos y está bordado con hilo de grana cochinilla, basado en unas láminas de 1794, en donde se ilustra el proceso de producción del añil, que era, como saben, más valioso que el oro, ¿no? Pero quería platicar de estas, porque estas fueron bordadas por una familia, por 3 mujeres, la mamá y 2 hijas. Y me acuerdo que el tercer día que se venían al museo, bordaban un rato, se llevaron los aros y luego regresaban. Como el tercer día, ya que nos teníamos más confianza, de pronto me preguntaron, oiga, ¿nos podrá leer lo que dice? Estaban bordando el dibujo de las letras, pero no sabían leerlo. Sí. Tiene una belleza porque el bordado se convierte en la interpretación, en trazo de un dibujo para ellas, ¿no? Entonces la pieza adquiere otra vuelta de tuerca ahí todavía, ¿no? Y en todas las piezas tenemos sonido, por ejemplo, hay instalaciones como esta que lo que vemos son los canastos con las lanas, con lana ya cardada, es decir, la carda es el gesto el trabajo, de con un cepillo ir alisando la lana hasta dejarla muy suavecita y entonces ya se puede pasar por la rueca para hacer el hilo. Sí. Lo que hicimos acá fue grabar el tiempo en que se tarda una persona en cardar un manojito así de lana. Son 8 minutos y pico. Entonces lo que oías era el sonido, que era un al principio, hasta el final, que sonaba. Es decir, todos los procesos tienen ese sonido detrás, ¿no? Bueno, era una exposición que estaba viva, ¿no? Que durante todo el tiempo que duró estaba viva, era cambiante y de hecho es interesante, no sé si tienes una imagen así grande que se vea bien el tapiz que teníamos para explicar un poco cómo era importante, estaba creo que al principio, ¿no? La vimos, esa, sí, la vimos ahí, la vimos. Igual explicar cómo para nosotras era muy importante también esa parte procesual del propio tapiz, o sea, que el propio tapiz, ¿no? de Taller 8, ¿no? y el fantástico Beto, que estuvo también ahí ayudando en todo momento, se iba tejiendo a medida que iba avanzando la exposición. Y lo que tejía y lo que ilustraba ese tapiz que veis ahí son algunos de los conceptos que
a su vez se iban tejiendo en la propia exposición, ¿no? Y que, O sea que el tapiz está, está ahí colgado cuando acaba casi la exposición. exacto, el tapiz está colgado cuando acaba, el resto del tiempo se va viendo crecer en la propia exposición, ¿no? Eso sucedió en Oaxaca. Después, en las siguientes sedes, pues el tapiz ya estaba terminado. Claro. Entonces el tapiz se presentaba ya colgado. Y Ujú. llevabais todo, el telar ese enorme, ¿lo llevasteis también a las otras? No, ese telar era un telar que Oaxaca. pertenecía sí, era elemento integral de producción de Taller 8 y Beto Ruiz, pero no llevamos ese proceso, pero llevamos otros, que eso fue muy bonito en la itinerancia. En la itinerancia fue cambiando, cada vez que itineraba la exposición se hacía la acción de la molienda para inaugurar la exposición. En Guadalajara pudimos rehacer Nochesli, las mesas con las pencas de nopal, eso por las condiciones, ¿no? Porque tenían un patio, porque era cálido, porque se pudieron mover las pencas. En Juárez no se pudo hacer eso, pero lo que sí hicimos fue trabajar con una comunidad de mujeres rarámuris que bordaron 3 faldones y conversaron mientras bordaban sobre sus cercanías y sus entendimientos simbólicos sobre el color rojo, el azul y el amarillo, son los colores base de la exposición. Y entonces esa pieza ya se sumó a la exposición en su siguiente sede, que fue Albuquerque. O sea, como que cada vez fue teniendo... Iba tejiendo, seguía tejiendo, ¿no? Se seguía tejiendo, tal cual. Ahí hubo una cosa muy bonita también que creo que es importante señalar, que es cómo en el caso de las mujeres rarámuris se introdujo su propia lengua también en el museo, ¿no? En toda la información, en todos esos paneles, también estaban traducidos a lengua rarámuri, ¿no? Ya que hablamos como de sostenibilidad, ¿no? Inclusión, etcétera. Creo que es importante también, bueno, reivindicar eso, ¿no? Sí. Sí. Y también me acuerdo, no me acuerdo en qué sede fue, que estaban súper desesperados porque una de las cosas que pide Blanca, y yo estaba perfectamente de acuerdo con ella, es que no se usaran viniles de corte, por ejemplo, que lo que se usara para hacer las letras y la señalética tenía que ser también ecológico, reciclado, reciclable, etcétera. Y no me acuerdo dónde, hacían un berrinche espantoso, pero Sí. lo tuvieron que hacer y fue Sí. que son las cosas que hay detrás del discurso, que no es nomás un discurso, sino que es una práctica. Claro. Que además queda como una enseñanza, porque esa práctica, igual para ellos era rarísimo tenerlo que hacer así, y una vez que entendieron que sí se podía hacer y la importancia, pues lo siguieron haciendo, ¿no? O sea, ya lo adoptaron como una práctica. Claro. Sí, primeramente era esa cosa de, uy, no, es que aquí siempre se han utilizado viniles y es que no hay alternativas. Es como, ¿cómo no hay alternativas? Siempre hay alternativas. Hay que repensar, ¿no? Hay que repensar y es lo que habéis ido desarrollando y enseñando al plantearlo, ¿no? En los distintos espacios. Sí. Tania, tú siempre has trabajado con procesos de trabajo, con distintos equipos, ¿no? Es algo habitual en tu obra. Estaba pensando en esa pieza del sonido del fuego, que eran trompetas de vidrio producidas en una fábrica y evidentemente ahí tiene que haber un reconocimiento a esa técnica del vidrio soplado. No dejas de hacer en todo momento esa visibilidad, ¿no? De los distintos profesionales que hay detrás, ¿no? Bueno, es que si no, el trabajo no iría a ningún otro lado más que a mi práctica, a lo que yo soy capaz de hacer, y eso no es lo que me interesa. Me interesa justamente pensar en materiales y en materialidades, y esas materialidades y esos materiales incluyen, y además son importantísimos, el conocimiento que hay detrás de cada uno de esas prácticas. En el caso de las trompetas, que se llama El Sonido del Fuego, que es una pieza bien reciente, trabajé con una fábrica que se llama Nubel Vidrio, está aquí en México, y por supuesto con los sopladores del vidrio. Entonces ahí pues no podemos llevar a los sopladores al museo, pero lo que sí hice fue
filmar sus manos trabajando y filmar sus rostros soplando. Y las piezas son unas trompetas de vidrio que finalmente cantan el sonido se llama el glory hole, se llama en el lenguaje de los sopladores de vidrio, que es el horno donde se derrite el vidrio. Entonces las trompetas cantan su nacimiento, digamos. Pero siempre hay esta búsqueda de que la misma pieza hable de su materialidad y de quién la hizo, ¿no? Pero siempre me ha parecido, o sea, desde muy al principio empecé a trabajar con gente de otras disciplinas, no nada más artistas, sino especialistas. La primera pieza que hice con alguien que no era no sé, un marquero, que fue en 2002 que tuve una exposición que se llamó Gordas, y construí un sillón que era como, tenía una forma, pues era una abstracción de una mujer gorda. Tenía unos grandes senos así, donde te podías meter en medio de ellos. Me acuerdo que yo no sabía cómo, evidentemente no sabía ni quién me lo iba a hacer. Hice un dibujito y fui yo vivía en Tijuana, y fui ahí por la calle Cuarta estaba toda la gente que hace tapicería para autos, pues los autos de los cholos, que son unos autos construidos que tienen una tapicería muy sofisticada, casi siempre así en 2 colores, y hacen una labor de tapicería increíble. Entonces fui con uno de estos tapiceros de auto, con mi dibujo del sillón de gorda. No entendía bien, yo lo hablaba y me veía con cara de, esta niña, ¿de qué me está hablando? Que yo no hago sillones, que no ves que yo tapizo carros. Y yo, no, pero es que yo quiero que el tapiz muy especial. Dijo, no entiendo muy bien, a ver, hazme una maquetita. Entonces, en plastilina hice una formilla ahí que le llevé. Dijo, bueno, creo que ya te entiendo, bueno, lo voy a intentar a ver qué pasa. Total, me hizo un sillón increíble, lástima que no tengo una foto aquí en la mano porque era muy simpático además. Igual se puede ver en tu web. No sé si está en el web, pero total que cuando fui a ver el sillón había hecho esta cosa maravillosa con 3 colores y unos botones puestos aquí y unas como grandes lonjas que se desbordaban. Bueno, estaba tan contento él, o sea, me decía, es que yo nunca me imaginé que yo podía hacer algo más que tapizar autos. O sea, me acabas de enseñar que con lo que yo sé puedo hacer muchas cosas más. Eso resume mi interés de trabajar con otras gentes y llevarlos hacia lugares donde no están tan cómodos, como por ejemplo, los lauderos de Cuenca, ¿no? No, eso no se puede hacer, está imposible, y lo lograron. Claro, ¿no? pero lograr ese reto también es un crecimiento para ellos, ¿no? Sí. Porque al final descubren hasta dónde pueden llegar, ¿no? Sí. No sé. No sé, sí, fue emocionante, emocionante. En el caso de Cuenca, luego como comenta Tania, ¿no? Creo que sí se creó una comunidad hermosísima también con los artistas, ¿no? Y las artistas. Para mí fue especialmente emocionante. Fue de esos proyectos en los que, wow, no regresas igual, ¿no? Todos así, hermanados. Ya tenemos nuestro chat de los artistas que estuvimos allá, Sí. compartimos cosas. Yo había algunos artistas que conocía, otros que por fin nos conocimos en vivo. Cristina Lucas, o sea... ellos, Blanca, tú has trabajado en varias ocasiones con ellos, con Rosel, con Eugenio mucho. Claro, bueno, es que para un proyecto así tienes que trabajar con gente de confianza, ¿no? O sea, no es lo mismo una bienal que una exposición, así sin más. Una bienal es una apuesta, bueno, creo que más ambiciosa en ese sentido, y sobre todo en una bienal como esta en la que, bueno, esos parámetros de sostenibilidad eran bastante estrictos. Es que no me he detenido, ¿no?, en nombrarlos, pero no todos los artistas están dispuestos a asumir ese reto. No todos los artistas trabajan habitualmente, ¿no?, con esa coherencia también, ¿no?, como en el caso de Tania. Y sobre todo la apuesta del saber que el resultado va a ser fantástico, ¿no? O sea, el yo tener la tranquilidad, que para mí sea una apuesta segura, obviamente, ¿no? Hay veces en las que para hacer un proyecto así es que solo puedes ir de la mano de quienes sabes que no te van a decepcionar, ¿no?
y que todo el proceso además sea parte de esa experiencia. Ya te digo, como en este caso, bueno, estábamos un poco como en un campamento de verano todos, ¿no? Y sí, compartiendo nuestras experiencias de trabajar con Blanca en diferentes circunstancias. Yo había coincidido con Juan Zamora en el proyecto de Washington, que fue tan bonito, que era un proyecto de conocimiento, taller, que también era como un campamento de verano de esta manera, pues, qué bonito, pues sí. También. Sí, hacer, ya. O sea, ya nomás acabamos un proyecto y de inmediato así, bueno, ¿y qué sigue? Sí. En Ahora aquel qué vamos a momento, ese proyecto fue hermoso, no sé si tú tienes a mano fotos, voy a buscar. Sí, pon alguna. Ese proyecto, de Washington. ese proyecto, mira, además en ese... Fíjate, ¿cuál hablas ahora? ¿Del de Washington? es que fíjate, en ese no había, el de Washington, la oficina del agua, el de Water Office, que ese, fíjate, cuando habíamos pensado, venga, cómo estructuramos esa charla, ni siquiera nos centramos en ese porque habíamos acotado un poco más, pero ese fue un proyecto muy bonito que se desarrolló en Washington, con AECID también, y era para trabajar en torno al ODS 6, ¿no? a agua limpia y saneamiento dentro de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Bueno, pues para hablar de esta idea del derecho al agua y de un poco todos los intersticios en torno a ese ODS también, ¿no? Porque yo trabajo mucho con la Agenda de Desarrollo Sostenible, pero desde otros lugares y desde otros ángulos, ¿no? Que es lo que me gusta, el buscar esas otras posibilidades y esas otras grietas. Y en este caso estuvimos también un tiempo, lo mismo allí viviendo. De hecho, Tania y yo nos estábamos quedando en el apartamento maravilloso del consulado mexicano en Washington. Sí, que era precioso. Divertidísimo, divertidísimo. Y todos los proyectos tenían ese carácter también colaborativo, por el cual primeramente se hacían unos talleres colaborativos y después ya se desarrollaba la exposición, ¿no? Y además en este caso conectaba también con una investigación muchísimo más larga y más ardua que Tania había estado desarrollando en el Smithsonian, ¿no? Sí, fue súper bonito el proyecto. Acá nomás tengo las fotos de mi pies, en algunos lugares se veía la pieza de Juan Lee ahí atrás. Es un proyecto que hicimos en nada, ¿qué fue? Una semana. Estuvimos como 10 días. En Washington más, en Washington estuvimos como 20 días, pero claro, porque había que preparar todos los talleres, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que estuvimos como 20 días en Washington, pero lo que es la materialización de ese después de la exposición y de todo, sí, serían como 10 días. El vídeo, ¿te acuerdas? Estuvimos ahí con la edición. Me encanta que esta charla se esté dando desde esa confianza que nos tenemos las tres, pero sobre todo esa amistad profunda y esa labor de colaboración de tantos años, porque creo que estás dando, Blanca, otra imagen de lo que es un comisariado, que desde fuera del ámbito más... profesional quizá no se conoce bien, y creo que tu labor de acompañamiento y de desarrollo de los proyectos con esa honestidad con la que lo estás compartiendo genera un parteaguas, ¿no? A quien nos pueda escuchar y no sea tanto del medio, ¿no? Porque la vocación de estas charlas es un poco acercar, desde luego, a figuras importantes del medio artístico mexicano a distintos públicos que igual nos conocen, que evidentemente con vuestros currículums los que son del medio sí, pero me parece que estás abriendo como una caja de Pandora, ¿no? Bueno, para mí es que tiene que ver con, como decía Tania, ese pensar juntas, ¿no? Y el disfrutar de eso muchísimo. Es que con Tania es un disfrute, es un aprendizaje continuo, ¿no? Es un abrirte puertas todo el tiempo. No sé, no es solamente trabajo. Podemos estar, pues eso, hasta las 1000 de la mañana tomando copas de vino y dándole vueltas. Todo el vino que encontremos, como dices. Cuando nos vemos como de, ya estoy lista para tomarme todos los vinos de España. Mira, aquí está Elena, la belleza también. Está lo de Water Office. Sí.
que también estaba en la exposición de cartografías líquidas y que has hecho también proyectos con ella, ¿no? Sí, también hemos trabajado mucho. Bueno, de nuevo, también los artistas que formaban parte de este proyecto eran artistas de confianza, ¿no? Lo mismo, era pues apostar que puedes de pronto llevarte a un grupo de artistas, ¿no? A una ciudad. Que va a funcionar, ¿no? La manera de claro, que va a funcionar, que van a responder a los tiempos, que van a generar esos resultados tan maravillosos, que van a involucrar también a la población, ¿no? Y a las comunidades, porque lo mismo, en este caso, como te comentaba, todos los proyectos tenían ese componente comunitario y participativo, que pues no todas las artistas y los artistas, bueno, trabajan en esa línea o se desenvuelven también. Todos los curadores hablan con esta generosidad, ¿no? Y respeto sobre los artistas. Bueno, también tengo que decirlo, ¿no? No sé, es que bueno, para mí mi trabajo son, o sea, es que son ellos, o sea, si mi trabajo es algo tan pasional es gracias a ellos, ¿no? Y no sé, y el ver además cómo son capaces, en todos estos casos sobre todo, de atrapar a la comunidad de esa manera es muy emocionante también. Por ejemplo, en aquella inauguración, yo recuerdo la cantidad de gente, ¿te acuerdas, Tania? Que había que no era del medio del arte. Había una cantidad de gente que venía, te ponías a hablar con gente que te venían emocionados, y científicos, ¿no? Activistas, gente de ley, o sea, un público de lo más heterogéneo. Yo posiblemente sea de las inauguraciones, si no la inauguración, con público y asistentes más heterogénea que me he encontrado nunca. Por los talleres también, ¿no? Por los talleres, claro. Se apuntó a los talleres, era muy curioso que pensabas que, bueno, iban a ser artistas o gente que, y no. Entonces mis caminantes, los que caminamos el río y los guiones y todo, pues sí fue súper heterogéneo. Y luego se trajeron a sus primos y a sus tíos y no sé qué, que es precioso, porque entonces amplías la discusión y amplías el diálogo. Y eso era como un río fluyendo, ¿no? Muy bonito. Sí, sí. Mucha gente del ámbito científico, ¿no? Activistas, ya te digo, de los músicos, por supuesto, no, era de lo más heterogéneo. Todavía recuerdo. Y que hay que ir a eso, ¿no? Cada vez más, que no se convierta como en una excepción. Ese es el tema, eso es trabajarlo transdisciplinar también, ¿no? Yo creo que va por ahí. Fíjate, recuerdo. Lo hicimos la primera vez en Serendipia, que fue increíble. Claro. A ver, nos vais a enseñar de Venga, vamos a pasar a Serendipia, que si no. Y con esto terminamos, ¿verdad? No, si quieres, yo creo que sería bueno poner un poquito de reverencia, ¿no? Que es también una pieza hermosísima. ¿Quieres tú hacer el intro, si quieres, haz el intro de la exposición? Si quieres hago el intro de Overview Effect para hablar de reverencia y cerramos con Serendipia, que fue ese primer proyecto que nos dio para siempre. Sí. Venga, simplemente nada, comentar el contexto, ¿no? Voy a compartir solamente para que tengan una idea, nada, del contexto general. Mirad, esto que veis aquí, uy, es que tengo, perdón, me baila un poquito la pantalla. Esta es la imagen general del proyecto. Este era un proyecto de 3 años, un proyecto multidimensional, digamos, que codirigí junto con Soran Eric, el Chief Curator del museo, del MOCAB en aquel momento, ¿no? Ahora ya se ha ido. Y simplemente en términos generales, para que entendáis la imagen y el título, Overview Effect es un concepto que acuña Frank White en 1987 para describir el choque cognitivo que sentían los astronautas al mirar la Tierra por primera vez desde el espacio, ¿no? Y bueno, a nosotros nos parecía que ilustraba muy bien esa perspectiva que nosotros deberíamos, ¿no? Nosotras y nosotros deberíamos tomar para aproximarnos a comprender pues la crisis ecosocial del momento y para abordar el tema de la justicia ambiental a partir del análisis de los vínculos entre cambio climático y otras formas de injusticia ambiental, ¿no? Relacionadas con género, con etnia, con imperialismo corporativo,
bueno, ¿no? Con comunidades indígenas, etc. Y sobre todo esa importancia, ¿no? De la descolonización también y desantropocentrización, ¿no? Del planeta para proponer pues, ese overview effect y esa conciencia ecológica inclusiva. Entonces, bueno, en ese sentido lo que desarrollamos es 6 ecolabs, que son estos que tenéis en pantalla, que estaban también interrelacionados. A mí me encantan siempre como todos estos mapas de conexiones. Me gusta muchísimo. Y bueno, en este caso simplemente... Hay que hacer los tapiz, Blanca. Sí, como hay que hacer los tapiz como este. Sí. Podrías hacer, ¿no? De todos tus mapas de cada uno de los me proyectos. encantaría. Estaría bueno, ¿eh? Me fliparía. Sí, me fliparía. Y bueno, en este caso la idea era también, además, que fueran un poco más allá de la idea expositiva tradicional. Uno tenía que ver con género, raza y el legado colonial. Otro, el Watertopias, pues giraba en torno a problemáticas en torno al agua. Un aprendiendo del conocimiento indígena, un There is no age, un Beyond Anthropocentrism, en este caso para hablar como de esa perspectiva posthumanista, la importancia de la coexistencia interespecies, etc. Y finalmente un Back to the Future, ¿no? Pero no me voy a adentrar en esto. Hicimos también las pautas de sostenibilidad bastante estrictas también. En este caso, lo mismo. ¿Este proyecto es de este año pasado también? Este proyecto, la última parte es que tuvo varias partes. La última parte tuvo lugar en el museo, en todo el museo, en las 5 plantas del mock-up. De Belgrado, ¿no? Del mock-up de Belgrado, y terminó en octubre, en el pasado octubre. Pero bueno, hubo varias fases, se retrasó por la pandemia, bla, 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 bla. Pero simplemente para irnos a Tania, reverencia, pongo esta foto horrible como siempre, como todas mis fotos, para que pueda ahora ya Tania ponernos las buenas. Y el vídeo también es de ti. No tengo el vídeo acá, a ver, share. No tengo el vídeo en... Pero bueno, enseña las fotos buenas, que parece hasta otra obra, seguro. Aprovecho mientras hablas, tu página web es taniacandiani.com y ahí Sí. Seguro que puedes, Ahí a sí. lo mejor se puede ver, ¿no? No, ahí están los links, que es una cosa que me parece importante con esta, que los materiales sean públicos para que la gente pueda ver las obras. O sea, sí hay links directos y no hay restricciones respecto a ello. Eso sí, no se pueden descargar, pero pues se pueden ver. Todo está en el Vimeo. Esta pieza me invitó Blanca para participar con esta obra que yo había hecho un año antes, en el contexto de una curaduría que hizo Sally Talent, en donde lo que hice fue basada en la danza de los quetzales, que es una danza tradicional del sur, bueno, de Veracruz, por ahí, de México, que todavía se baila, aunque se ha ido transformando mucho. Normalmente la danza se baila de una manera muy festiva y es una conmemoración hacia los 4 elementos, es una celebración a la tierra, al frijol, al maíz, a los cultivos, y sobre todo tiene un gesto que me parece precioso, que es el gesto de la reverencia. Uy, no es el... me vine hasta acá, perdón. Acá está. Este es el penacho tradicional, el colorido que vimos por allí. Creo que se ve acá, ¿no? Aquí. Ahí. Bueno, se ve al fondo. En la danza hay un momento en el que los bailarines se ven a los ojos y se encuentran para hacer una reverencia uno frente al otro. Me decía el maestro que es lo que hacen es celebrar las diferencias y también festejar las similitudes. Es un reconocimiento a las diferencias del otro, que me parece precioso ese doble gesto. Entonces, por eso pensé en hacer un cambio en la pieza y eliminar los otros colores que tienen todos estos otros significados del maíz y demás, y dejarlo en este gesto único. También hice un cambio en la coreografía para centrarme en esos movimientos. Se hace este gesto, en el video vemos este gesto que se hace hacia los 4 puntos cardinales, pero siempre entre los 2 bailarines haciendo esta reverencia. Es el principio de una serie de proyectos que tienen que ver con la relectura
de diferentes danzas tradicionales en cuanto a coreografía, en cuanto a sonido y también en cuanto a narrativa, porque todas ellas están cargadas de muchísimas historias en donde se ve precisamente dónde está el momento del sincretismo entre una cultura y la otra, básicamente entre lo español y lo indígena, y también en algunos casos lo africano, como la danza de los negritos, que es una pieza que hice recientemente. Para la exposición de la que hablamos ahora, presentamos el video y además presentamos también la serie de los dibujos, de los pasos coreográficos, en donde se hace este gesto de saludo. ¿Qué más digo, Blanca? Ya. Y las vamos a mostrar, de hecho, en septiembre las mostraremos de nuevo en el CAM, en Canarias. Muy bien, eso es lo que quería que nos contarais. Ahora está exhibido en Madrid, está el video. Está en la exposición de la colección Otazu, junto con los penachos, unos penachos distintos, que son unos penachos que están hechos con más rojo, es decir, con más sangre. Una anécdota linda de la pieza es que cuando fui con el maestro Remigio para los penachos, para que me los hiciera, la primera vez que trabajé con él, ya he trabajado en varias ocasiones con él, pero me acuerdo que primero dije, pero pues que ¿por qué le quiere quitar el color? Cada color tiene su significado. Bueno, mire que, bueno, pues sí se los hago, ok, se los hago. Y luego al ratito me habló y me dijo, pues mire, sigo pensando y le voy a decir una cosa, o sea, sí se los hago, pero tiene que tener un poquito de rojo aunque sea. Si no tiene el rojo, no está bien, no va a funcionar. Yo, ¿por qué, maestro? Cuénteme. No, pues es que el rojo es la sangre. Y un penacho sin sangre es un penacho muerto. ¿Y quién va a bailar con un penacho muerto en la cabeza? O sea, muy fuerte, con muchos conocimientos también y todo ese simbolismo que yo puedo, no sé, decidir qué parte de ello quiero hablar. O sea, también me parece importante decir que no estoy reconvirtiendo la danza del penacho, por eso la pieza se llama Reverencia, no se llama danza del penacho, sí está basado en eso, pero no estoy cambiando las tradiciones, estoy usándolas como punto de partida para hacer otra manera de acercamiento que sí que rinde un homenaje a estas tradiciones, pero no estoy pensando ni en borrarlas ni en abordarlas de una manera de utilizar su simbolismo. Más bien volvemos a cooperar, o sea, es la misma manera en la que trabajo con un laudero, la manera en que yo trabajo con el maestro Remigio, o sea, en donde él aporta su conocimiento y su emoción y sus símbolos se convierten en los símbolos de la pieza también, ¿no? Bueno, y es desde la admiración, ¿no? Y el respeto, y el, ¿no? Sí, absolutamente. Igual cerramos con Serendipia, ¿no? Llevamos muchísimo tiempo. Cerramos con Serendipia. Rápidamente Serendipia. Sobre todo por cerrar con ese primer proyecto que hicimos, pues eso, tan emocionante. Pero antes habíais hecho ya algo en el Artio, ¿no? Esto es Serendipia. Que fue muy bonito, porque aquí fue la primera vez que trabajamos juntas. También con Daniel Castillejo, ¿verdad? Exacto. Sí, con Dani. Dani, sí. Un abrazo desde aquí también. Abrazo a Dani. Sí, abrazo a Dani fuerte siempre. Sí, o sea, acá las maneras aquí yo creo que inauguramos esta manera de trabajar y tiene mucho que ver con esto que decías, Blanca, me invitaste sin saber en qué iba a terminar. ¿Cómo lo íbamos a resolver? No teníamos tampoco muy claro ni yo. Teníamos el punto de partida, que era hacer visible cómo en la historia de la literatura, de la ciencia, de la historia en general, la serendipia está en todos lados. Son momentos en donde hay un hallazgo fortuito que no se estaba esperando y que nos conduce a una cosa maravillosa. En la ciencia hay un montón de ejemplos como el descubrimiento el encuentro fortuito con la penicilina fue un error, los post-its, o sea, tenemos, igual que como con el rojo, el azul y el amarillo y las frases, tenemos un montón de ejemplos, cientos de ejemplos en donde la serendipia, ese encuentro de estás buscando algo pero te sale otra cosa y es maravilloso. Entonces, partiendo de eso, hicimos esta especie de oficina laboratorio en donde la gente puede llegar y jugar a ver si le sucedían circunstancias de serendipia por un lado,
Por otro lado, teníamos un dibujante que estaba ahí basado. Déjame ver si está el dibujante por acá. Era buenísimo. Ahí está. Ahí La está oficina se llama la oficina, OPP. la OPP, Oficina de Patentes de Praxis. Y ahí se sentaba nuestro dibujante, que era un buenazo, y la gente podía decir, yo me imaginé, no sé, me imagino un patín que tenga una cosa que le puedas poner el acelerador, pero que además lleves ahí un popote con tu, qué sé, con tu líquido, tu refresco. Entonces el dibujante tomaba nota de eso y dibujaba el invento en cuestión. Podías dibujar tus inventos. Pero además de eso, hubo un montón de gestos serendípicos que detonamos en la ciudad, que fue precioso, ¿no, Blanca? Cuéntate un poquito de eso. Sí, sí, bueno, de nuevo, es que creo que Tania tiene ese poder de trabajar con la comunidad y de involucrarla en sus proyectos, además como si les conociera de toda la vida, ¿no? O sea, yo iba por Vitoria con Tania y le saludaba a todo el mundo. Y entrabas de pronto a una cafetería de un bar y era como, Tania, ¿cómo vas? Y es como, de verdad, ¿por qué todo el mundo encima saluda a Tania? Había sitios que no me conocían a mí no me saludaba nadie y a Tania la conocía toda la ciudad. O sea, era una cosa como, pues muy emocionante. Yo creo que de hecho en este proyecto Tania llevó al museo a gente que no había pisado ese museo nunca, ¿no? En todos los años del museo. Y de nuevo, de manera totalmente transdisciplinar, ¿no? Lo mismo, desde la cocina, ¿no? Hasta la música. la fotografía. Sí, absolutamente todo. Ay, y ahora hablando del tema cocina, se nos ha olvidado comentar que esto enlaza muy bien con la cena que hicimos de cromática de los 3 colores. Hicimos una cena en el Maco de Oaxaca también, creada exclusivamente en esos 3 colores también, en amarillo, rojo y azul, y de nuevo solamente con colores naturales, es decir, los propios alimentos tenían que contener esos colores, no nos servían tintes artificiales, ¿no? Bueno, para teñir. Nada de colorantes. Sí. Acabaremos la charla y os acordaréis de más cosas porque son muchas. Seguro. Es que de pronto ha sido como... anécdotas, ¿no? Seguro. No, por supuesto. Sí. Y acá fíjate que tiene, yo por supuesto, en la cabeza de Blanca, trabajando con la mía, para Serendipia, ¿te acuerdas que hicimos el decálogo? El decálogo. El decálogo de Serendipia, que tiene que no me había acordado hasta ahora. No me digo, había acordado. Tus decálogos de cada expo, es otra Hicimos expo. el decálogo. No, es verdad, hicimos el decálogo. Y de hecho, la presentación de Serendipia, el día que presentamos a prensa, íbamos con batas de laboratorio, ¿te acuerdas? Pues nuestras batas blancas de laboratorio, nuestros lentes, las dos parecíamos científicas. Fue un muy bonito proyecto, muy bonito. Sí. Fue el cierre gastronómico, fotográfico, musical de Serendipia. Bueno, la música también en tus proyectos está siempre presente, ¿no? Sí, el sonido, la música, el trabajo con compositores y con músicos. Qué bonito fue Serendipia, Blanca. Qué bonita la charla. Todo lo que estáis contando, qué envidia, qué maravilla, y contarnos cada una qué tenéis, aparte de a futuro, lo más inmediato. Blanca, tú me decías que presentas un libro pues lo más inmediato, sí, justamente en la Semana de Arco. En la Semana de Arco tengo bastantes cosas, tengo varios líos, pero solamente voy a contar el que has dicho al principio, ¿no? Del día 25 por la tarde, a las 6 de la tarde en la feria, presentamos Empezar por el final, que es donde me animé a dar el salto a la ficción. Entonces, es una publicación, además ecoeditada también. Y ¿A la ficción? ¡Qué maravilla, Blanca! Y que tiene unas ilustraciones hermosísimas de Juan Zamora, de nuevo, y de Chen Guanyen, ¿no? Porque lo editamos con motivo de un proyecto que está ahora mismo todavía en Genalguacil, en el MAC. Maravilla. En ese maravilloso museo al que quiero llevar a Tania también, que sé que se va a enamorar de ese lugar, que es pues uno de los primeros lugares, si no el primero, que trabajó desde el arte contemporáneo para luchar contra la España vaciada, ¿no? Para luchar contra
la despoblación. Ahí tienes una exposición ahora. Ahí está la exposición con Juan Zamora y con Chen Wanyen, que se hizo en colaboración también con la Oficina Cultural de Taiwán, porque tuvo lugar en Taiwán un año y medio antes o así, pero con obras específicas también para el contexto, para el entorno. En Taiwán se hizo con su propio contexto, y ahí es donde, pues en lugar de hacer un catálogo, pues me animé a publicar la novela que llevaba ya tiempo dándole vueltas, que son, navega entre la realidad y la ficción para abordar la crisis ecológica en 9 capítulos, en 9 países diferentes, ubicados en 9 países diferentes, entre ellos Taiwán y Jeralguacil. Está México también, por cierto, Tania. Ya lo quiero leer. Está México. Bueno, por supuesto, las dos tenéis reservadísimos un ejemplar cada una, por supuesto. Ya sabes que el día 25 no te voy a poder acompañar. Ya. Alejandra Bastida del MUAC presentando el proyecto Maternar con alguna de las artistas participantes y en el instituto, y no puedo estar, pero bueno, no pasa nada. Yo reservo el libro. Y bueno, y está localizado en 2031. Wow, ya lo quiero leer, ya, basta. Mándamelo por PDF. Otra más, felicidades. Y tú te vas a una feria, me parece, en próximos días, no sé, o... No, yo no voy a la feria. Está ahora inaugurando Freeze LA con un solo que lleva mi Galería Vermelho. Presento unas piezas nuevas que van a ser también parte de mi muestra individual en MUAC, que es en junio. Justamente no salgo a ningún lado porque estoy trabajando muchísimo en la individual de junio. Tengo un proyecto tengo que ir al CERN para un proyecto que estoy trabajando con Mónica Bello. Maravilla. Como tiene que ver con entender un punto de comunión o de encuentro, de diálogo o de fusión entre las tecnologías ancestrales y los conocimientos ancestrales y la física cuántica. Entonces eso estoy pensando ahora, en eso estoy trabajando. Y justo se inaugura ya, la Bienal de Sydney se inaugura en marzo. Yo no voy a ir, pero la obra ya se fue. Produjimos obra acá. Es una pieza muy linda que tiene que ver con los cuerpos de agua y las aves que viven, las aves, ¿cómo se llama? Waterbirds. No son aves de agua, pero son aves que viven en los cuerpos de agua y en inglés se llaman waterbirds. Y estas aves se transitan entre cuerpo de agua y cuerpo de agua durante todo el año, van migrando de un lugar al otro. Entonces es un entramado hecho con maderas encontradas en la playa y en ecosistemas de Veracruz, para armar toda esta especie como de red entre sanguínea neuronal que representa los ríos y una serie de instrumentos musicales basados en instrumentos prehispánicos como carinas y aerófonos, que van a cantar como si fueran pájaros que se mueven de un lugar al otro. Esa es la pieza, la hicimos acá, esta sí la mandamos, sí se mandó por avión, que es algo que Blanca no hubiera hecho, pero tuvo que ser construida acá porque tenía que ser probada. Entonces, lo que sí es que trabajamos sí hubo ciertas consideraciones que tenían que ver con la sustentabilidad, no el vuelo, ¿no? Todo lo demás, sí, los materiales, las mangueras, etcétera, ¿no? Pues trabajé esa Bienal tiene una pinta maravillosa, la verdad que sí. Me encantaría verla. Y con José Roca había trabajado también sobre los ríos y creo que está haciendo una obra. No, me encantaría verla. ¿Y la del MUAC hasta cuándo estará? Me encantaría poder. Yo creo que va a estar 4 meses, supongo. Oh. Luego finales de septiembre. Tienes que venir a verla, Blanca. Sería maravilloso. Estamos esperando poder itinerar, así que ahí te lo paso. Ahí les cuento. ¿Vale? Ahí les cuento. Tomamos nota. Yo me quedo con ganas de que Cromática hubiera venido, o sea, después de todo lo que has contado. Pero tenemos otra ahí pendiente, Tania y yo. Ya la tenemos hecha, se ve increíble. Está hecha, está pendiente de encajar, pero es un proyecto maravilloso que tenemos que hacer. Precioso. Ya la tenemos lista de obra, tenemos todo.
Está lista. Lo ponemos ahí ya el anuncio. Se admiten, se admiten Pues nada, luego lo hablamos en privado a ver cómo podemos impulsar también desde acá con todo cariño y admiración a Fenomenal. Fue genial. Pues Buenísimo. nada, muchísimas gracias con esta agenda tan apretada de las dos que hayamos encontrado. Nos ha costado un poco, que conste. Off the record, ha costado un poquito encontrar el rato de sentarnos y que os pillara a las dos con un momento libre para que y pudiéramos enseñarles a todos los que nos están escuchando, que lo agradecemos ya de antemano, vuestro maravilloso trabajo a las dos. Espero veros muy pronto, a ambas. Si puede ser en el MOAC en junio estaría genial. Genial. ¿Verdad, Blanca? Genial. Me encantaría. Junio ya está complicado de Bueno, proyectos. no sabe. Pero como, bueno. Como le decís a los luthiers, nada es imposible. Así que... Ahí, esa es la actitud. Me encanta. Buenísimo. Qué listo. Gracias por todo. Gracias a los que están viendo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a todas, a todos. Chao.